Buenas tardes. Vamos a ver un ejemplo ya real de cómo quedaría integrado un formulario, ya con datos más parecidos a reales, si lo podemos ver. Son 3 ejemplos basados en dependencias de gobierno, de aquí del estado de Jalisco. Ahí vemos que ya tiene nombre del programa federal, la clave de tipo de inmueble. Preguntan mucho que si por cada tipo de inmueble hay que subir hay que hacer una prueba de carga por batch. En un solo archivo, mientras entren en una dependencia, pueden subir cualquier cantidad de sitios con diferente clave de tipo de inmueble. No es necesario hacer una prueba por cada uno. ¿Sí? Pueden subir todos juntos. Eso ya queda a su consideración, pero sí se puede subir con diferente clave de tipo de inmueble, mientras entre la misma dependencia. Ahí vemos ya el nombre del municipio, el nombre de la localidad. Los ejemplos que están ahí es una delegación de la CEMADET, la Secretaría de Turismo y el Registro Civil número 1, con las coordenadas. Vemos, por ejemplo, que el inmueble compartido es un ejemplo que está activo de la oficina de CEMADET en Tamazula. El número exterior, y ahí hay referencias para llegar al sitio. Código postal, que este es un campo deseable. En el primero no está lleno, pero en los otros dos sí. Los salones de cómputo dedicados a los funcionarios. En el caso de gobierno, aquí vemos que no hay ninguno. La fecha en que expira el contrato, en la columna AO, si no saben cuándo expira el contrato, se les sugiere que pongan 31 de diciembre del 2016. Y vemos los días de servicio en el formato que nosotros esperamos, el nombre del responsable, el correo. Y entonces procedemos a hacer ya nuestra validación. Este archivo ya está convertido a CSV. Ya no les recomendamos ampliamente que usen el formulario tropicalizado, porque ese ya viene, como comentaban antes, ya viene precargado con municipios, con localidades, con el clubes, con el CEMAVE, y tiene varias cosas que les pueden ser útiles. Para hacer la prueba de captura nos vamos en la parte de registro de inventarios a la parte de captura por batch. Le damos en seleccionar archivo y es cuestión de seleccionar el archivo que vamos a subir. Y encargar archivo. Y empieza con la validación. Cuando su archivo tiene errores, vemos en la pantalla, primeramente, que aparece un número de proceso. Este número de proceso es el que ustedes deben enviar a la mesa de ayuda una vez que terminen de validar correctamente sus sitios, y decirle a la mesa de ayuda que ese número de proceso contiene los sitios que quieren almacenar para que ya se muestren en el inventario del 5. Ahí vemos que tiene 3 errores, nos muestra los errores, los validados, quién lo validó, la fecha de creación, y tenemos 4 botones. El primero nos sirve para cuando tengamos todos los registros ya validados, completamente validados, le picamos ahí en adjudicar AIOE para almacenado. Eso es cuando ya esté completo. Tenemos también un botón que dice descargar CSV de incorrectos. Lo que hace es, si por ejemplo tenemos en un formulario 10 sitios y 5 están mal, si nosotros le damos clic ahí nos va a bajar los 5 sitios que están mal, las 5 filas completas. El log de errores lo único que hace es bajar un CSV con el listado de errores que vemos ahí abajo. Si se fijan, los errores son muy descriptivos sobre qué campo, sobre qué fila y qué campo es el que no está correcto. Y en descartar proceso sirve para eliminar ese número de proceso y que no esté en nuestro listado. Vemos el archivo.
Se fijan, por ejemplo, ahí en los campos obligatorios, en el nombre del programa federal, está vacío, en la primera fila, respecto al que está bien. El tipo de asentamiento. Entonces es cuestión de ir siguiendo los errores para saber en dónde estamos fallando, qué nos faltó poner o qué es lo que hay que revisar. Es muy frecuente que haya problemas de georreferencias, precisamente porque a veces se tienen los archivos de hace mucho tiempo, no están validados, ya ni siquiera está ahí el sitio. Adelante. En salud tenemos hasta alrededor de 4 dígitos después del punto, entonces ahí mencionaba que tenía que hacer los 6. Básicamente cuando te posicionas pues en los sistemas de georreferenciación, sí te da la ubicación del centro de salud. O sea, nos sería un poco complicado poderte dar las otras 2 cifras porque realmente pues tendríamos que tener un GPS así con mucho ponche y poder estar en el sitio. Entonces, ¿habría algún problema? O sea, digo, definitivamente sí te da la ubicación en el sitio y sí queda generado inclusive porque es algo que se ha realizado junto con el INEGI. Entonces, no sé si hubiese... Me llama la atención pues porque al momento de subirlo a lo mejor que me pueda mandar un error, ¿no? De que digan que no estoy completando los datos. Cuando se ponen las coordenadas, por ejemplo en el Google Maps, si manda al sitio, si vemos la barra de direcciones, ahí aparece en la georreferencia con más de 6 decimales, esa pueden usar. Sí. ¿La del mapa digital del INEGI no sirve? Pues, de hecho, es más concreto del Google Maps, porque les aparece ahí. Sí, en ese mapa, ¿cuántas decimales aparecen? Hay que convertir la formato decimal. De hecho, otro tema con INEGI es que muchas de las geolocalizaciones que utiliza son el centro de la localidad, no necesariamente al inmueble. Cuando nosotros lo validemos, lo que vamos a hacer es, si con la georreferencia que ustedes nos dan, nos paramos en esa georreferencia y vemos el sitio, se da por bueno. Pero si el sitio está a metros a la redonda, vamos a pedir que se corrija. Entonces, eso es lo que nosotros hemos encontrado, que el INEGI apunta georreferencias al centro de las localidades, no necesariamente al sitio per se. Pero si tú en Google Maps encuentras con la georreferencia que nos diste el centro de trabajo, muchos de nuestros sitios el 40% no bajan a tierra, ni con Google, ni con Google Earth, ni con Google Maps, y el único que más o menos se acerca por Hertz es con el iris de INEGI. Pues entonces es la que se hace. Y solo hacer mucho hincapié en que las georreferencias deben de estar en grados y decimales. Si la tienen en grados, minutos y segundos, tienen que convertirlos a grados y decimales, porque nuestro sistema solo utiliza grados y decimales para tener una base de datos uniforme y gracias. ¿Alguna otra pregunta? El otro. Aquí en este ejemplo vamos a descartarlo para que no se queden. Ese listado que está ahí abajo es el que les mencionaba. Por cada prueba que ustedes hacen hay un identificador único llamado hash que contiene todas las pruebas que ustedes han hecho, y si es que alguno ya se almacenó. Ahorita vamos a ver cómo se adjudica la IOE para que yo lo almacene. Ahí supongamos que ya terminamos con nuestro proceso de integrar los sitios. ¿Qué sigue? Si ustedes lo dejan ahí, no lo van a ver en el reporte de sitios porque aún no está almacenado. El siguiente paso es darle clic al botón verde de adjudicar a IOE para almacenado. Ahí usamos una breve descripción de cuántos sitios son, de qué dependencia y demás, algo que la IOE, que la Universidad de Guadalajara le pueda servir para identificar entre todos los caches que le van a aparecer.
Una vez terminado con esto, copiamos nuestro número de proceso y hay que mandar un correo a la mesa de ayuda. Al final vamos a ver los datos. Hay que mandar ese número de proceso para que procedan ellos a almacenar los sitios y ya podamos verlos. Si queremos ver en este momento que, bueno, ya cuando la Universidad de Guadalajara ya almacena los sitios, o que ustedes capturaron una aplicación o un tipo de inmueble, si queremos verlo, lo que hemos capturado, hay 3 listados, que es el listado de sitios, de aplicaciones y tipos de inmueble, donde podemos ver todo lo que ya hemos subido. Si por ejemplo nuestro sitio ya está almacenado y queremos hacerle una actualización o algún cambio, entramos a cada uno de los sitios. Se fijan, cada uno de los sitios tiene un ID, es un identificador que le da el sistema a cada registro que subamos. Ahí le damos en editar. Y podemos editar cualquier campo de lo que ya subimos. Si queremos descargar un reporte completo de todo lo que tenemos, entonces nos vamos a inicio, al home, y nos vamos a la parte de reportes, reporte general. Ahí tenemos filtrado por tipo de contenido. ¿Qué es esto? Si queremos descargar nada más sitios, si queremos descargar aplicaciones, tipos de inmueble, infraestructura, espacios disponibles, cobertura de servicios. Y también podemos combinar ese filtro por autor, para ver solo los de nuestra dependencia. Una vez aplicados los filtros, en la parte de abajo súbete un poquito. Tenemos la opción de descargar el reporte en CSV. Y aquí podemos ver todo lo que se ha subido hasta este momento. ¿Alguna duda? El anexo que va con el oficio es el inventario final ya de sitios válidos, que no es, o sea, el sitio tiene varios, tiene un acta de nacimiento que es cuando lo registran, y luego ese sitio pasa a ser sitio validado. El que esté validado no necesariamente quiere decir que sea válido, y luego pasa ese sitio válido, ya que los depuramos y todo eso, se imprimen, y la instancia operadora estatal, la Universidad de Guadalajara, que es quien validó la información, que corroboró que la base de datos estuviera completa, los va a certificar y se los va a hacer llegar a sus dependencias, y ese es el documento que ustedes adjuntan al oficio. ¿Pero lo da el programa o...? No, es que ustedes lo pueden bajar, pero el que tienen que adjuntar es el que viene certificado, y si lo da el documento, el sistema les va a dar todos los sitios que ustedes registraron, ¿sí? Y hay, de ese universo de sitios registrados, hay un subconjunto de sitios validados y un subconjunto de sitios válidos, que ese es el que se va a aprobar en comités, y es el que les va a entregar la instancia operadora estatal para que lo adjunten a su documento, ¿sí? La carga de sitios únicamente va a ser
captura de sitio, no únicamente puedes captura de texto, igual y captura de aplicaciones. De hecho, los sitios lo idóneo es que se haga por batch. Solo por O batch. sea, solo por batch es más rápido para encontrar errores. Porque si te vas uno por uno, pueden darte errores mayores. Entonces, si llenas primero el formulario y lo subes por batch, aunque sean 5 sitios, es más fácil validar. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ya nada más seguimos con el tema de registro de infraestructura con el ingeniero Marco León. Bien. El proyecto también contempla la compartición parcial de infraestructura por parte de sus dependencias. Para ello podemos registrar, tenemos 4 formularios distintos en el que podemos registrar torres, telecomunicaciones, medios de transmisión como fibra óptica, cobre, equipo activo y derechos de vía o terrenos disponibles y puntos de interconexión. Aquí es muy importante hacer énfasis en que es solo infraestructura propia. No podemos registrar infraestructura que esté con ustedes en comodato por parte de algún operador. Es importante también mencionar que no es una garantía que se vaya a utilizar la infraestructura si ustedes la suben a este inventario. La finalidad de hacer este inventario es poner esa infraestructura disponible en un anexo técnico de la licitación, y entonces si los operadores lo creen conveniente o útil la infraestructura, entonces ellos tendrían que generar o establecer los instrumentos jurídicos necesarios para que se pudiera aprovechar esa infraestructura de manera parcial. Es decir, el hecho de que lo pongan aquí no quiere decir que ustedes ya no van a tener acceso a esa infraestructura, sino más bien que eventualmente, si los operadores deciden utilizarla, se van a tener que poner de acuerdo con ustedes para que se establezcan las reglas mediante las cuales van a poder utilizar esa infraestructura en los programas. Toda esa infraestructura sería utilizada parcialmente, a menos que ustedes no la necesiten, poder utilizar en su totalidad por los operadores, pero generalmente es uso parcial de dicha infraestructura. Voy a mostrarles ahora brevemente los formularios que tenemos. Es importante que estos formularios de infraestructura sean capturados por personal técnico responsable de esos activos, porque las preguntas y la información que les pedimos en estos formularios es muy detallada y muchas veces pues no la tienen las personas que son encargadas de registrar sitios. Entonces ahí la tarea sería que ustedes contacten a su responsable técnico de la infraestructura en sus dependencias y le presten las credenciales para que entre al sistema y registre lo que puedan poner a disposición del proyecto. Esto es totalmente independiente de los sitios, es decir, si en un sitio también tienen una torre, se registra la torre aparte, se registra el sitio normalmente como un sitio y aparte si pueden poner la torre a disposición parcialmente, entonces se registra también independientemente la torre, ¿no? Este es el formulario para capturar una infraestructura inalámbrica de radio base o una torre. Aquí, por ejemplo, nos pide preguntas de qué tipo de torre es, si es autosoportada, radioestrada o monopolo. Y conforme le vamos alimentando información, nos pide más detalles. Por ejemplo, aquí nos pide cuántas piernas tiene, qué altura tiene, cuál es la carga muerta y la carga viva de esta torre. Esto se refiere a la carga
carga muerta se refiere a lo que pesa la torre sin equipo de telecomunicaciones, y la carga viva se refiere a lo que puede cargar la torre en equipo de telecomunicaciones, qué resistencia al viento tiene, el tipo de terreno en el que se encuentra, si tenemos espacio disponible para instalar equipamiento, si hay espacio disponible en el sitio, en metros cuadrados, si esa torre tiene mantenimiento, pues aquí también tiene una sección donde ponemos si tenemos contratado el mantenimiento, la fecha del último mantenimiento, y todos estos campos, no sé si lo mencionamos hace un momento, pero todos tienen ayuda, por si en algún momento no saben a qué se refiere cierta información, pueden darle clic aquí en el signo de interrogación y les da una breve descripción de qué se refiere el campo. La fecha de vigencia, la fecha de adquisición de dicho activo de infraestructura y finalmente la vida útil, los años de vida útil es un estimado y la fecha de instalación, si la tienen. Aparte, esta es la primera pestaña, luego tenemos una pestaña sobre la ubicación de dicha radiobase. Esta es información indispensable, el contacto técnico de esta torre y su teléfono, porque toda la información de infraestructura que capturamos en el sistema es importante verificarla en sitio. Hace rato hablábamos de que los sitios se verificaban con una muestra. En el caso de la infraestructura no es una muestra, es la totalidad de la infraestructura la que tenemos que verificar, porque tenemos que asegurarnos que esa información que nos están registrando ustedes sobre infraestructura esté en buen estado y que pueda ser utilizada por los operadores, porque hemos tenido en otros estados casos en los cuales nos registran infraestructura que es infraestructura chatarra o muy vieja y entonces no la podemos poner en el anexo técnico. Por eso es muy importante estos dos campos. Bien, si tuvieran los datos de geolocalización, bueno, la pueden poner aquí directamente en los campos de latitud y longitud. Si no, tenemos aquí una herramienta con la cual podemos acercarnos a dónde está el sitio y podemos decir, no, bueno, pues aquí es donde está mi torre y la podemos guardar. Luego, todos los activos de infraestructura tienen infraestructura complementaria que los vuelve pues más complejos. Por ejemplo, a esta torre le podríamos agregar antenas, radiofrecuencias oficiales, planta eléctrica para rayos, equipo activo, ruteador, enlaces, acondicionamiento eléctrico, sistema de tierra, luces de obstrucción, switch, y cada una de estas opciones que estamos aquí activando nos genera una pestaña adicional en la cual tendríamos que capturarle información adicional sobre esa infraestructura adicional que tienen. Por eso les hago hincapié mucho en que es el responsable técnico quien tiene que capturar esta información, porque pues cuando les pregunten la marca de las antenas o qué tipo de frecuencias se utilizan en la radiobase, pues no, a lo mejor no van a tener esa información ustedes, pero los responsables técnicos suelen tener documentación de la instalación de dicha infraestructura y entonces de ahí pueden sacar toda esa información y capturarla en nuestro sistema. Bien. Ahora les voy a mostrar para el caso del registro de infraestructura, por ejemplo, un tramo de fibra óptica. Ahí está. Aquí nos pregunta qué tipo de inventario es, si es fibra o si es cobre. Aquí tenemos datos de domicilio, ubicación del tramo. Aquí, si nosotros tuviéramos un archivo KML o KMZ,
esos archivos KML y KMZ son archivos de lotes de georreferencias en los cuales se puede ver distintas georreferencias pintadas en un mapa. Si tuviéramos el archivo lo podemos subir, y si no fuera el caso, tenemos aquí una herramienta distinta de la otra. Si se fijan, aquella otra tenía un lapicito, esta es para una trayectoria. Aquí, por ejemplo, podríamos poner que nuestra fibra óptica pasa por aquí, luego da vuelta hacia acá, y la podemos hacer y capturarla, aunque no tengamos el archivo KML o KMZ, que es el que nos pide el sistema. Podemos realizarla así y guardarla. Y también ese sería el caso del tramo de la fibra. Aparte, también tendríamos que poner una serie de puntos en donde están los registros para acceder a esa fibra óptica. Por ejemplo, podemos decir, no, pues este tramo que acabo de registrar arriba tiene 2 registros aquí o 3 registros, y de esa manera podemos tener una ubicación más precisa de por dónde pasa el tramo de fibra óptica. Perdón, aquí una pregunta. Sí. Nosotros en salud, por ejemplo, tenemos una fibra óptica, obviamente, que provee a toda la red del gobierno del estado, que me imagino que en este caso la CEPAF tendría que registrar, y tengo otra en el Instituto de Cirugía Reconstructiva, que ese nos lo dota la ODG. De cualquier forma, yo tengo que indicar que tengo estas fibras en mi sitio, o cada entidad, o bueno, cada dependencia se encargará de registrar la suya propia. Solo infraestructura que esté directamente bajo su administración o bajo su jurisdicción. Si es el caso de la CEPAF que les otorga el servicio, pues entonces les encargará la CEPAF de capturarla. Si es el caso de que esté disponible para ponerla a disposición del proyecto, porque hay casos en los cuales tienen infraestructura, dependencias, pero la tienen utilizada al 100%, y entonces pues no tiene caso que la registren, porque en esos casos no la vamos a poder utilizar. Entonces, aquí en esta otra pestaña de la fibra óptica nos pide precisamente información acerca, aparte del tipo de armado de la fibra, su tipo de fibra, etcétera. Nos pide, si se fijan aquí, hilos de fibra oscura e hilos de fibra iluminada, y entonces con eso podemos saber si está utilizada al 100% o no es el caso. Eso se suele dar el caso cuando ponen tramos de fibra óptica que solo se utilizan algunos hilos, y entonces podemos utilizar otros para ponerlos a disposición del proyecto. Bien. Igual que en el caso de las torres, aquí podemos agregar infraestructura complementaria un poco distinta, y de la misma manera se hace más complejo el formulario. Bien. Luego, en el tercer formulario de infraestructura tenemos puntos de interconexión. Esto es para el caso de sites o centros de datos, o algún lugar donde haya un punto de interconexión al cual converjan varias redes y que puedan ponerlo parcialmente a disposición del proyecto. Pues ahí podríamos ofrecerle a los operadores que instalaran ellos equipo adicional para que llevaran conectividad a otros lugares que con su red propietaria no pueden llegar en este momento. Este es un poco más sencillo, solo nos pide el área de el tamaño del punto de interconexión. Si no tuviéramos archivo KMZ o KML, también aquí tenemos otra herramienta distinta que es para hacer polígonos, y aquí podemos dibujar, por ejemplo, donde
el polígono de el lugar donde se encuentra ese punto de interconexión y podemos guardarlo. Luego tenemos información acerca del dueño, el contrato de mantenimiento, la fecha de adquisición, tipo de propietario y también, igual que en los otros casos, este es el caso más complejo de infraestructura adicional, porque en un punto de interconexión podríamos tener torres, de obstrucción. Es de los casos más complejos que podríamos tener, ¿no? Y obviamente también, si es el caso de que a ustedes les llegue servicio de algún punto de interconexión así, sería solo la dependencia que se encargara de administrar ese punto de interconexión quien registrara este punto de interconexión. Finalmente tenemos también un formulario para espacios disponibles. Esto es para el caso de algunas dependencias que pudieran tener, por ejemplo, terrenos en algún lugar estratégico donde se pudiera ubicar a lo mejor una torre. Allí eso nos ayudaría mucho en el sentido de poderles poner esos terrenos en el anexo técnico de la licitación y que los operadores pudieran eventualmente instalar allí alguna torre para llevar conectividad a otros sitios. Es muy importante que logremos diferenciar para qué queremos registrar esta infraestructura y separarlo de los sitios que vamos a registrar en el inventario. Esta infraestructura eventualmente si la lograran utilizar los operadores, pues la utilizarían no para darle servicio a un sitio donde esté esa infraestructura ubicada, sino para llevar conectividad a otros sitios a donde ellos actualmente no pueden llegar con sus redes propietarias. Ese es el fin y ese es el fondo de para qué queremos este inventario. Entonces eso hay que tenerlo siempre bien en mente para tener más claro hacia dónde se dirige esta parte de los inventarios de infraestructura. Y siendo así, si entendemos eso, entonces va a ser más fácil que nos quede claro a qué nos referimos. Por ejemplo, ha habido casos donde nos preguntan si deben registrar infraestructura como modems o ruteadores internos que tienen en sus dependencias, y eso pues no es el caso, porque la idea es que los operadores a través de esta infraestructura lleguen a otros lugares, no tanto que registremos infraestructura interna que tengamos en nuestra dependencia para la operación de la misma. ¿Preguntas? Bueno, quizá sobre la marcha les hagan preguntas sobre infraestructura. Yo estoy al pendiente en dicen, bueno, miren, aquí ya salió. ¿Qué va a contemplar el proyecto? ¿Se va a instalar un nodo para el access point? ¿Bajo qué normativa? Bueno, quiero suponer que todos los enlaces van a llegar a nuestro cuarto de comunicaciones y de ahí se va a cablear hacia el access point. Sí. ¿Cuántos access point incluye en cada inmueble? O sea, son muchas dudas ya técnicas. Sí. El proyecto no contempla infraestructura adicional, solo el servicio de contratar el servicio con los operadores, y si ustedes necesitan infraestructura adicional para distribuirlo, esa corre por parte de la dependencia. Es decir, solo incluye un solo access point todo el proyecto independientemente de la dimensión del inmueble. Uno interno y uno externo, y ya dependiendo si fuese, no sé, si fuesen varios sitios contiguos, etcétera, pues a lo mejor habría un caso especial. Y para el caso de ese access point, quiero suponer que sí incluye el cableado hacia ese access point. Claro. Okay. Gracias. Bien.
continuar.